Como primer ejercicio tenemos, el extremo de una cuerda horizontal se conecta a la punta de un diapasón eléctrico que hace vibrar eh, transversalmente la cuerda a 120 hercios o hertz. El otro extremo pasa por una polea y sostiene una masa de 1,50 kilogramos. La densidad lineal de masa de la cuerda es de 0,0480 kilogramos sobre metros. Ah, A. ¿Qué rapidez tiene una onda transversal en la cuerda? B. ¿Cuál es la longitud de onda? Y C. ¿Cómo cambia las respuestas de los incisos? Si A y B, en A y B, si la masa aumenta a 3 kilogramos. Ya, nos dice entonces que una cuartita estaba atada en extremos de un diapasón. Supongamos que esta es la cuerda. Y que también estaba una polea. Y que esta polea sostenía una cajita. Tomando datos tenemos la frecuencia que es igual a 120 Hz o puede ser segundos a la menos 1. Tenemos la masa de 1,50 kilogramos. Y tenemos la densidad lineal de masa que va a ser igual a 0,0480 kilogramos sobre metro. Bien, sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la unidad del peso. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a 1,50 por 9,8. Entonces, calculando tenemos que 1,50 por 9,8 va a ser igual a 14,7 newtons. Ahora, ya tenemos para calcular la rapidez. Entonces la rapidez va a ser igual a la fuerza o la tensión sobre la densidad lineal de masa. Entonces tenemos que la rapidez va a ser igual a 14,7 sobre 0,0480. Y esto va a ser igual a 17,5 metros sobre segundos. Teniendo la rapidez podemos hallar la longitud de onda, que la longitud de onda es igual a la rapidez sobre la frecuencia. Entonces tenemos que 17,5, como hemos hallado, sobre la frecuencia de 120 va a ser igual a 0,146 metros. Ahora, el ejercicio dice si la masa, en vez de pesar 150, pesaría una masa de 3 kilos. Entonces, la fuerza va a ser igual a 3 por 9,8, que va a ser igual a 29,4. Y su rapidez va a ser igual a de... Entonces, la rapidez va a ser igual a la raíz de qué, de la tensión, que es 29,4 sobre la densidad lineal de masa, que va a ser 0,0480.
Y esto me va a dar un valor de 24,748 metros sobre segundos. Y ahora, su amplitud, perdón, su longitud de onda va a ser igual a 24,748 sobre la frecuencia, que es 120. Y este valor nos va a dar 0,206 metros. Al aumentar la masa nos damos cuenta que su velocidad aumenta y también que su longitud de onda también aumenta. Siguiente ejercicio. La cuerda de un piano con masa de 3 gramos y longitud de 80 centímetros se estira con una tensión de 25 newtons. Una onda con frecuencia de 120 Hz y amplitud de 1,6 milímetros. Viaja por la cuerda. A. Calcule la potencia media que soporta esa onda. ¿Qué sucede con la potencia media si la amplitud de la onda se reduce a la mitad? Bien, entonces tenemos que, tomando datos, no tenemos la densidad lineal de masa, pero podemos hallar con los datos que ya tenemos. Entonces, tenemos que la densidad lineal de masa es igual a la masa de la cuerda sobre la longitud. Entonces tenemos que 0,003 kilogramos sobre 0,8 metros va a ser igual a 0,00375 kilogramos sobre metros. Entonces, ya teniendo la densidad lineal de masa, continuamos con los datos que tenemos, que la frecuencia va a ser igual a 120 hercios, o puede ser segundo a la menos 1. Sabemos que la frecuencia es igual a 2pi. La frecuencia angular es igual a 2pi de la frecuencia. Entonces, la potencia media es un medio de la potencia máxima. ¿Y qué es la potencia máxima? Es la raíz de la densidad lineal de masa por la tensión multiplicada por la frecuencia angular al cuadrado, y también multiplicada por la amplitud al cuadrado. Entonces, en el pasado nosotros tenemos que la potencia media, que es igual a un medio de la raíz de la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa es igual a 0,00375 por la fuerza, que es 25 newtons, multiplicado por la frecuencia angular. ¿Y qué es la frecuencia angular? Es 2pi por la frecuencia. Entonces tenemos que la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por 120, que tenemos que vale 754, y multiplicado por la amplitud, y la amplitud vale 1,6 milímetros, y esta amplitud en metros es igual a 0,0016. Entonces tenemos que la potencia media va a ser igual a 0,222 watts. Ahora, en el ejercicio nos dice que qué pasaría si la potencia media, si la amplitud de onda se reduce a la mitad. Entonces tenemos que la amplitud de onda ya no va a ser 0,00
16 metros, sino va a ser 0,0008. Entonces la amplitud ahora va a ser igual a 0,0008. Entonces, repasando datos, vamos a tener que la potencia media ahora va a ser igual a ¿qué? A un medio de la amplitud que va a ser, de la densidad lineal de masa, que es 0,00375 por 25 multiplicado la frecuencia angular, que va a ser 754 al cuadrado, por 0,0008 al cuadrado. Entonces tenemos que la potencia media con la amplitud a la mitad vale 0,056 metros, perdón, watts. Y pues como podemos ver que cuando la amplitud, perdón, que si la amplitud se reduce a la mitad, la potencia media se reduce también. Estos fueron los ejercicios de hoy y nos vemos en la próxima semana. Adiós.